Ir, salir, entrar, te quedas tranquila de esa forma. Así arrancamos la clase. Bien, bueno, vamos a trabajar entonces un poquito. Lo que vieron con Lorena fue las diferencias entre neuronas y neuroglías, tipos de neuronas y demás. Hoy vamos a trabajar cómo está compuesto ese sistema nervioso, ¿sí? Cómo se puede clasificar. En principio vamos a decir que el sistema nervioso desde un criterio anatómico vamos a trabajar con estas dos clasificaciones, que es sistema nervioso central, haciendo referencia a aquello que está en la línea media del cuerpo y que tiene como función principal la hegemonía de la respuesta, ¿sí? Chicos, hay un micrófono que está jodiendo bastante. No sé quién será. Ahí está. Entonces, sistema nervioso central, en la línea media del cuerpo, compuesto por encéfalo y médula espinal. Hoy vamos a trabajar pura y exclusivamente esto que nos señala Estefanía ahí. Y por otro lado, desde un aspecto más bien desde el afuera, todo lo que tiene que ver con lo periférico, que será conversación de otra historia, que tiene que ver con los nervios, clasificados en nervios espinales o raquídeos y nervios craneales, ¿sí? Que son en menor cuantía. Bien. Avanzando un poquito con sistema nervioso central, ¿sí? Vamos a ver cómo está compuesto. Dos grandes partes, ¿sí? En general, eso pasarlo si querés. No me interesa. Adelante. Uno más. Pasalo, pasalo. Bien. Ahí tenemos... No, el anterior. Está bien. El anterior. Eso. Ahí va. Bien, ahí tenemos el encéfalo, ¿sí? El encéfalo tenemos que dividirlo en varias partes, por lo menos en 3 o 4, dependiendo de cómo esté estructurada la bibliografía, pero tengamos en cuenta que el encéfalo no es el cerebro nada más, ¿sí? El cerebro es la parte más voluminosa, ¿bien? Es la parte más importante desde el punto de vista de la vida de relación, porque el cerebro, ¿sí? La parte más importante, el 70% del encéfalo es el órgano cerebro, tiene funciones ligadas a cómo nos relacionamos, además del raciocinio, además de la cuestión intelectual y de inteligencia, tiene funciones ligadas al lenguaje, al procesamiento de los sentidos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la visión, el lenguaje, el entendimiento del lenguaje más allá de la producción, ¿sí? En el lóbulo frontal vamos a encontrar diferentes zonas ligadas al lenguaje, como puede ser el área de Broca, ¿sí? A nivel lateral vamos a encontrar el área de Wernicke, por ejemplo, que es aquella que nos permite a nosotros un cúmulo de células que se ocupan del entendimiento del lenguaje. Bien, el cerebro está, ahora vamos a ver, dividido en diferentes regiones, lo vamos a avanzar un poquito más adelante. Entonces el cerebro, la parte más importante, la parte más voluminosa, que tiene a su cargo cuestiones ligadas a la vida de relación y el raciocinio. Bien, la memoria, entre otras cosas también. Otra parte muy importante, déjame la anterior. Otra parte muy importante del el encéfalo es el diencéfalo, la anterior, Sefi, la que estaba puesta. Gracias. Otra parte súper importante, ¿sí? Del encéfalo es el diencéfalo. El diencéfalo está alojado en la parte medial del encéfalo, ¿sí? Y contempla estas tres estructuras súper importantes, más que nada para el control de las actividades autónomas o vegetativas del cuerpo, ¿sí? Esto es muy importante para ustedes. Por ejemplo, la función del tálamo, ¿sí? La función de la epífisis, la función del hipotálamo. Es decir, particularmente el hipotálamo es una de las estructuras diencefálicas más importantes para el control vegetativo. Ahora vamos a ver algunas de sus funciones, pero en general, realmente, digamos, tiene a su cargo cuestiones autónomas de una envergadura muy importante para el control. ¿Bien? Tronco del encéfalo, es esto que vemos ahí en blanco, ¿sí? 6, 7, 8, como el programa de televisión pública. ¿Sí? 678 hace referencia al tronco del encéfalo. Es el órgano de sostén del encéfalo, que lo conecta directamente con la médula espinal. Y tiene tres partes, ¿sí? El mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. De esos, lo más importante es el número 8, que es el bulbo raquídeo,
Sí, que el bulbo raquídeo hace referencia justamente al lugar de nacimiento de la médula espinal y que además contempla, veremos un poquito más adelante, dos de los centros vitales más importantes, como pueden ser el centro de control vasomotor y el centro de control respiratorio. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Ahí en gris nos está señalando Steffi el cerebelo. El cerebelo tiene a su cargo dos funciones importantes, digamos, que se le pueden atribuir, que tienen que ver con el control del equilibrio en conjunción con el oído medio, y además otra función importante que tiene que ver con el control de la actividad muscular en la motricidad fina, por ejemplo. ¿Sí? ¿Vieron cuando nosotros podemos hacer con los dedos el agarrar una aguja y enhebrar una aguja? Bueno, esa motricidad fina hace referencia a el control cerebeloso sobre nuestros movimientos voluntarios. ¿Bien? Bueno, un poquito esto es la... Después vamos a desarrollar cada una de las partes, por eso quiero ir un poquito más adelante. Bien, seguimos. Ahí, esto que vemos acá, es la segunda parte de este sistema nervioso central. Les comentaba recién las estructuras del encéfalo. Bueno, y ahí lo que nos está señalando Steffi es un corte transversal de médula espinal. Ahí vamos a encontrar, la vamos a desarrollar también, pero la médula espinal va a componerse particularmente de dos zonas, ¿sí? La famosa sustancia gris y la famosa sustancia blanca. Bien, eso se dispone en forma de H, ¿sí?, medial, las astas grises en relación al entorno blanco, hace referencia a dónde se alojan los diferentes cuerpos neuronales y hacia dónde bifurcan las extremidades axonales. ¿Bien? Así que bueno, esto después, naturalmente, la médula espinal discurre por lo que se denomina el canal medular, que como ven ahí afuera, ¿sí?, el canal medular está superpuesto o está formado por la superposición de todas las vértebras. Entonces, a medida que yo voy agregando vértebras, voy formando el canal medular, ¿bien?, en las diferentes regiones. Nosotros sabemos que la médula espinal arranca, ¿sí?, a nivel de vértebras cervicales y termina aproximadamente en la mitad de las vértebras lumbares. Bien, entonces, esto ya lo hemos visto, la cuestión de las regiones vertebrales, así que para ustedes es un tema ya conversado. Fíjense que a partir de la médula espinal llegan y nacen, ¿sí?, diferentes nervios o raíces, tanto raíces anteriores como raíces posteriores, que hacen referencia a cómo esos son el nacimiento justamente de los nervios raquídeos. Bien. Bien, seguimos. Vamos. Bien. Esto es importante. No, la anterior estaba buena. Ahí está. Importante. Sí, fíjense, el sistema nervioso central es el principal integrador de la aferencia sensitiva y la eferencia motora. ¿Qué quiere decir? Todo lo que llega son aferencias sensitivas. Al sistema nervioso central, tanto primero a la médula como después al encéfalo, ¿sí?, le llegan aferencias sensitivas, le llegan sensaciones. No importa, no tengan en cuenta sensaciones, no confundir sensaciones con emociones. Las sensaciones, yo estoy tocando la tecla y siento la tecla, estoy sintiendo frío y siento el frío. Eso es una sensación. Aferencia es que llega una sensación, es evaluada, es primero, llega la sensación a través del nervio, de los nervios, que es el sistema nervioso periférico. Llega la aferencia, sube por tractos ascendentes a través de la médula espinal y se elabora la sensación de frío a nivel encefálico. ¿Me siguen? Baja por lo que son las eferencias motoras o las raíces eferentes por los tractos descendentes de la médula y llega hacia mis terminales diciendo, che, estás tocando la puerta, estás tocando algo, sentís frío. Y eso es lo que yo siento como una cuestión motora. Tampoco, después lo vemos, Marce, tampoco entender que lo motor es solamente un movimiento, ¿sí? Lo motor hace referencia a todo aquello que se da como respuesta. El motor no solamente tiene sentido en cuanto a la contracción de un músculo esquelético o a la contracción de un músculo liso. Ustedes entiendan que una sinapsis está dada por la conjunción de una neurona que está enviando estimulaciones
a un determinado receptor. Ese receptor puede ser un músculo, puede ser otra neurona o puede ser una glándula. Entonces, una glándula endocrina o una glándula exócrina. Tengan en cuenta esto porque lo motor es la respuesta, no necesariamente la contracción de un músculo. Eso es importantísimo. A ver, yo tengo calor y si bien voy a dejar de correr, suponte que estoy corriendo, también seguramente voy a empezar a sudar. Bueno, ¿por qué sudo? No porque tengo ganas de chivar. Sudo porque hay una cuestión de aumento de la temperatura corporal sistémica que hace que mis glándulas reciban una estimulación, ¿sí?, del sistema nervioso autónomo diciendo, che, secreta sudor a la superficie del cuerpo para que se enfríe con el viento. Entonces, eso también es una eferencia motora. ¿Sí? Adelante. ¿Tefi? Bien. Bien. Vamos con eso. Ahora, el sistema nervioso central, ¿sí? Solo el sistema nervioso central, y lo vieron cuando vieron células de la glía o neuroglías, está cubierto, está protegido, ¿sí?, por tres capas de tejido conjuntivo que se llaman las membranas meninges, ¿sí? Membranas meninges o las meninges, muy conocidas por su inflamación luego de una infección bacteriana, por ejemplo, se me fue. Cuando una infección por estreptococo, por ejemplo, o meningococo, ¿sí?, podemos encontrar una meningitis. Esa es la patología más frecuente y lamentable, que tiene solución, por suerte, pero es de riesgo para la salud, ¿sí?, donde las meninges están involucradas pura y exclusivamente. Tienen a su cargo la protección para evitar la presión, para evitar que haya un colapso en el sistema nervioso central. Rodea tanto el encéfalo como la médula espinal, ¿sí? Por fuera está compuesta de tres capas, ¿bien? Y esas tres capas están alojadas en diferentes lugares. ¿Qué pasa sobre las membranas meninges? La capilarización. Ahí que nos muestra justamente Steffi es importante porque fíjense que ahí se ven, ¿sí?, los capilares sanguíneos rojos y azules, mal hecho, no son así, pero no importa para que los entendamos, vemos cómo discurren los vasos sanguíneos a través del tejido conjuntivo. Bueno, no es una casualidad, sino que justamente cuando vimos tejido conjuntivo dijimos, por ese tejido es por donde se irrigan los diferentes órganos y tejidos. Estas tres capas o estas tres membranas meninges están dispuestas de la siguiente manera. Bien, ¿sí?, del lado parietal, vamos a decir, del lado de la pared, es decir, bien pegado al hueso, porque justamente tiene que ver con el lado de la pared, es la que se desarrolla denominada dura madre. Bien, la dura madre es una capa de meninge que por lo general queda pegada, adosada, ¿sí?, al periósteo del hueso. Entonces es prácticamente la misma membrana, de hecho son los dos tejidos conjuntivos. Entre la dura madre, que es la más pegada al hueso, y la pía madre, que es la membrana meninge más visceral, justamente ahí tenés un corte, la más abajo es la rosita. La pía madre es justamente la que está bien pegada, en este caso al encéfalo, ¿sí? Es la que está, en este caso, lo vemos en rosita muy finito, ahí le está marcando Steffi, ¿sí? La pía madre es la que está pegada, es la capa visceral más íntima que rodea el sistema nervioso central. Y en el medio vemos una cosa media gris, media membranosa, ¿sí?, que es la aracnoides. La aracnoides es la tercera capa, o la capa del medio, la capa más medial, y que es por donde discurren, por ejemplo, los vasos sanguíneos, ¿sí? El plexo coroides es uno de los más importantes. Bien. Bueno, esto ya lo hemos visto. Adelante, adelante. Vamos. Dale, adelante. Vamos. Vamos. Estamos. Listo. Vamos. Bien, esto ya lo hemos conversado. A ver, acá, espera un minutito. Esto es importante. Bueno, ¿qué discurre? Poneme la anterior, por favor, Steffi, que estaba buena. A ver, esa. Gracias. Fíjense una cosa importante. Yo les decía recién, las meninges son importantes porque dan protección, ¿no?, al sistema nervioso central. ¿Protección, pero qué? ¿Por qué?
Generalmente, nuestras diferentes capas de membranas protectoras tienen líquidos que lubrican esa protección. Por ejemplo, en el corazón nosotros tenemos las membranas pericárdicas que entre sí tienen líquido pericárdico que evitan la flexión del músculo cardíaco. Bueno, acá entre las meninges también hay un líquido que es el líquido cefalorraquídeo. Bien, ese líquido cefalorraquídeo es importante, ¿sí? Porque tiene a su cargo el control, el monitoreo, ¿sí? Y la lubricación del sistema nervioso central. ¿Dónde se produce el líquido cefalorraquídeo? Se produce en los ventrículos cerebrales, ¿sí? Tapizando, justamente ustedes recordarán cuando vean células de la glía, que las células ependimarias tapizaban el techo de los ventrículos cerebrales y formaban, ¿sí? Justamente la producción o la masa de producción del líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo discurre por diferentes acueductos y espacios en donde arrancan por los ventrículos cerebelosos y luego, como ven en esta imagen, van discurriendo por diferentes acueductos y agujeros que tienen a su cargo todo el discurrimiento desde el encéfalo a la médula espinal, ¿sí? El del líquido cefalorraquídeo a través de las meninges. ¿Bien? Adelante. Eso ya lo hemos visto. De meninges estamos. Un poquito más. Bien, ya lo hemos visto. Bien. Ahí, a ver. Lo anterior. Eso, gracias. Vamos a meternos un poquito en cerebro, ¿sí? Ahí vemos justamente en un corte sagital y en un corte posterior, ¿sí? Podemos ver los diferentes ventrículos cerebrales. Eso que parecen dos embriones abajo, ¿sí? Son los ventrículos tanto izquierdo como derecho, ¿sí? Y que podemos ver cómo es que están tapizados por células ependimarias que forman, ahí vemos en celeste o en azul, todo, digamos, los ventrículos y los acueductos, por donde discurre el líquido cefalorraquídeo y tiene la capacidad de control. ¿Bien? El cerebro tiene 4 ventrículos, por donde se produce y circula el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Son cavidades los ventrículos. Estos ventrículos no tienen nada que ver con los ventrículos del corazón, ¿sí? Y son cavidades por donde se produce y circula el líquido. Bien, esos ventrículos se prolongan a través de conductos o acueductos. Adelante. Bien. El plexo coroides es la red capilar, una de las redes capilares más importantes, ¿sí? Del encéfalo, ¿bien? Y es una red de capilares que dan pura y exclusivamente alimentación, ¿sí? A las células epiteliales, como ahí dice, que son las células ependimarias capaces de producir el líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Ese es el concepto de plexos coroides. Bien. 140 mililitros aproximadamente de líquido cefalorraquídeo circula, ¿sí? Profe, perdón, ¿podés Sí. repetir la última parte que no escuché, me quedé copiando y me faltó la última parte? El plexo coroides es la red capilar que alimenta, ¿sí? A las células epiteliales llamadas células ependimarias, capaces de producir líquido cefalorraquídeo. ¿Bien? Gracias. Bueno, ahora sí, Estefi. Decíamos, aproximadamente unos 140 mililitros nada más es la cantidad de líquido cefalorraquídeo que circula por el sistema nervioso central de un adulto. ¿Bien? Bien. Importante este dato de color, no me parece una pavada, 100 billones de neuronas, ¿sí? Rodeando el encéfalo. Y una cosa que voy a decir ahora y no se la olviden más. Una cosa que voy a decir ahora y no se la olviden más. ¿Solo hay neuronas en el encéfalo? No. Mal. Horripilante. Nosotros tenemos neuronas llegando a todas las partes de nuestro cuerpo que tengan sensibilidad o necesiten sensibilidad. ¿Bien? No piensen que las neuronas están en el cerebro y nada más. Eso es un gran error. ¿Sí? Nosotros tenemos, mira, 100 billones de neuronas, es decir, 100 millones de millones. ¿Sí? Y 900 billones de neuroglías. Es algo impresionante, radicalmente interesante. 900 billones de neuronas, es decir, hay 9 veces más neuroglias o hay 9 neuroglias por cada neurona, si se quiere, ¿no? Fíjense la importancia de las neuroglías en el soporte y sostenimiento de las neuronas. Acuérdense que la neurona es tan específica y es tan
está, digamos, dotada de esta capacidad de impulsos nerviosos, o de generar y conducir impulsos nerviosos, que ha olvidado en algún punto, vamos a decirlo así, ha olvidado hasta de generar, ¿sí? Se ha olvidado hasta de su propia reproducción, ¿no? Ustedes saben que una de las tasas más pequeñas de mitosis cerebral se da entre las neuronas. Ahora, últimamente se ha descubierto que hay un tipo de neurona, como las bipolares, que tienen capacidad de regeneración, si bien los tiempos son muy grandes y muy largos, existe una capacidad de regeneración neuronal, pero que, bueno, naturalmente no nos permite a nosotros disfrutar de esos beneficios por el tiempo que llevan esas regeneraciones. Una cosa importante, ¿no? Porque ustedes saben desde el ciclo celular, no sé si lo han visto en biología, que todo ciclo celular tiene una interfase y una fase de división, ¿no? Bueno, y aquellas células que no están en división o han perdido la capacidad de reproducción entran en lo que se denomina la fase de quiescencia o fase G0, ¿sí? Bueno, las neuronas, ¿sí? La mayor parte de las neuronas justamente viven en ese estado de quiescencia y no salen de ese estado G0, justamente por eso no se reproducen. Bien. Vamos, eso ya lo hemos, a ver, ya hemos conversado sobre esto. Yo voy pasando algunas diapositivas con Steffi porque hay cosas que yo ya se las he dicho, ¿sí? Bueno, acá, eso es importante, me gustó del anterior, para mostrarles con colores diferenciados un poquito las partes del encéfalo, ¿sí? En azul vemos el cerebro, en rojo el diencéfalo, en verde y amarillo, o naranja y celeste, vemos el tronco del encéfalo, y en rosa o violeta vemos el cerebelo. ¿Bien? Adelante. Importantísimo, el bulbo raquídeo, ¿sí? Una de las estructuras del tronco más importantes porque es la que nos conecta directamente con la médula espinal. De hecho, bulbo raquídeo, raquis hace referencia a raíz, ¿sí? Y bulbo, justamente, ustedes recordarán la cebolla, por ejemplo, ¿no? La cebolla es un bulbo y del bulbo nace esa prolongación verde que justamente pareciera nuestra médula espinal. De ahí su nombre, bulbo raquídeo, ¿sí? Significa bulbo de la raíz, ¿bien? Es una de las partes más importantes por el control, ¿sí? Autónomo que tiene sobre el control respiratorio y el control vasomotor. ¿Qué significa vasomotor? Tiene injerencia en la generación de impulsos, el control de la presión arterial, ¿sí? Y del control cardíaco. Entonces es más que importante la cuestión del bulbo raquídeo. Además, esos son centros vitales, ¿sí? Centro de control vasomotor y el centro de control respiratorio son centros vitales. También posee centros no vitales, ¿sí? Los centros no vitales del bulbo raquídeo son el control del reflejo tusivo, la tos, ¿sí? El control del vómito o la emesis con H, ¿sí? Y también el control del estornudo. Son centros no vitales, pero centros importantes, porque, a ver, gracias a la tos, gracias al reflejo tusivo, podemos expectorar, ¿sí? Mocos que pueden estar interfiriendo en las vías aéreas superiores, o podemos expectorar también alguna partícula extraña que esté atorando el normal flujo de aire. Entonces, no es vital, pero es súper importante. Lo mismo con el reflejo del estornudo, poder quitar de las vías aéreas algo rápidamente, ¿sí? O alguna cuestión alérgena que nos cause rechazo. Y el reflejo de la emesis, más que importante, porque cuando uno vomita, particularmente está eliminando, ¿sí? No lo controlas, no de hecho la tos tampoco la controlas si se quiere. Vos tosés y tosés, ¿sí? Y el vómito tampoco. Nada controlas, ¿sí? Eh, se me fue lo que estaba diciendo. El vómito, ¿sí? El vómito justamente es muy importante porque nos permite a nosotros eliminar algo que se ha deglutido, sí, que puede estar en mal estado, que puede generar algún tipo de malestar digestivo o algún tipo de patología. Entonces, la emesis justamente permite eliminar cualquier cuestión previo al paso al medio interno. Bien, gracias. Bien, protuberancia, lo que le sigue al bulbo raquídeo en su lado hacia arriba, digamos, sí tiene que ver con conexión. Pura y exclusivamente la protuberancia, también llamados pedúnculos, ¿bien? Los pedúnculos tienen que ver con puentes, ¿sí? Son más que nada órganos de paso de información, ¿bien? Y justamente hace esta interconexión entre el bulbo raquídeo y el próximo mesencéfalo. Adelante.
Ahí está, esto es importantísimo, ¿sí? El mesencéfalo tiene a su cargo cuestiones autónomas, al igual que el diencéfalo, pero de menor jerarquía, ¿bien? Es un paso intermedio en el procesamiento de la información, ¿sí? Y justamente los pedúnculos cerebrales son los que lo vinculan con el sistema nervioso autónomo, ¿bien? Acá tienen parte de sustancia blanca, por eso hablamos tanto que el mesencéfalo como la protuberancia son sustancia blanca de interconexión de la información, ¿bien? Posee tractos, y esos tractos son ascendentes y descendentes, le permiten vincularnos directamente con la sensación percibida y la respuesta motora otorgada, ¿bien? Así que el mesencéfalo, al igual que la protuberancia, tienen grandes, digamos, autopistas, vamos a decirlo así para entenderlo, ¿sí? Grandes autopistas de vínculo de información. Vendría a ser, el nombre viene de encéfalo del medio, ¿no? Por ahí mesencéfalo. Sí, esto lo vamos a hablar después. Pásamelo, por favor. Bueno, acá. Acá en realidad el tronco del encéfalo vincula todo lo que les contaba recién. Entonces, en general, a mí me interesa que encontremos esto en el bulbo rectilidio. Bien, ya lo vimos esto. Adelante. Vamos. Diencéfalo. Esto es el anterior. Importantísimo. ¿Sí? La parte del diencéfalo, las estructuras más importantes, ¿sí? Son el tálamo y el hipotálamo. Ambos estructuras, ¿sí? Son también llamados núcleos encefálicos, ¿sí? Porque son sustancia gris. Son sustancia gris. Esa sustancia gris hace referencia a el que voy a matar al perro y vuelvo. Listo. Bueno, decíamos, el tálamo y el hipotálamo tienen control sobre cuestiones, digamos, directamente ligadas al control de cuestiones vegetativas, cuestiones autónomas de control importante. Por ejemplo, el hipotálamo es capaz de regular la conducta sexual, ¿sí? El hambre, la saciedad, la sed, el reflejo de la sed, ¿sí? Justamente todas las cuestiones que están ligadas muchos a nuestra actividad, por ejemplo, la saciedad, la sed, el hambre, bueno, están ligadas a la acción hipotalámica, ¿sí? Esto es muy importante que lo tengamos claro porque la acción del hipotálamo va a regular procesos homeostáticos importantísimos. A ver, la regulación de la temperatura corporal, por ejemplo, entre otras cosas, ¿bien? También es regulada por él. El quiasma óptico es un entrecruzamiento de fibras que se da, que vienen desde el nervio óptico termina en este lugar, es justamente quien le permite, ¿sí? Luego al cerebro, ¿sí? Captar los estímulos visuales. Y la epífisis, ¿sí? O epitálamo también la llaman algunas bibliografías, el epitálamo o epífisis tiene referencia directa o relación directa a la producción de melatonina. La melatonina es una sustancia que se produce, ¿sí? En realidad es un derivado de un aminoácido, creo que del triptófano, no me acuerdo en este momento, y tiene que ver con la regulación del sueño, ¿sí? La regulación del sueño y la vigilia está a cargo de la epífisis. Nosotros tenemos un ciclo, que es el ciclo circadiano, que justamente nos regula los momentos que estamos despiertos de los momentos que estamos en descanso y reposo. Bueno, eso es gracias a la epífisis. Adelante. Bien, adelante. Ya lo hemos hablado. Adelante, adelante. Esto tenés que pasarlo bastante, me parece, porque ya es lo que he comentado. Adelante. Al anterior. Ahí está. Esto es cerebro. El anterior. No, en la que estaban no, deja solamente la que estaban los hemisferios cerebrales. Esa, por favor. Gracias. Eso es importante, ¿sí? Ahí vemos el cerebro, ¿bien? La estructura más importante del encéfalo. Y ahí vemos las diferentes regiones o lóbulos, ¿bien? El lóbulo más, digamos, el lóbulo anterior es el lóbulo frontal. Tiene a su cargo más que nada cuestiones motrices y de lenguaje. Yo les contaba al principio, ¿sí? El área de Broca, por ejemplo,
es el área que se encarga de la producción del lenguaje y las palabras, ¿bien? Y la motricidad gruesa también está en el lóbulo frontal, ¿bien? Después, hacia los lados laterales, ¿sí? Vamos a encontrar en el lado lateral inferior, vamos a encontrar los lóbulos temporales, que son las famosas sienes, 100 con S. Bien, tienen en general cuestiones relacionadas a los sentidos de la audición, por ejemplo, los lóbulos temporales, sí, temporales, digo bien. Entre la región occipital y las regiones temporales vamos a encontrar los lóbulos parietales, bien pegados a cada uno de los lados, ¿sí? Tanto los temporales como los parietales son bilaterales, ¿sí? Tenemos uno de cada lado, y tiene que ver los lóbulos parietales con la comprensión. Muchas de las cuestiones llegadas a la comprensión están en los lóbulos parietales. Y finalmente, en el lado posterior del cerebro, vamos a encontrar el lóbulo occipital, relacionado más que nada con las cuestiones visuales. ¿Bien? Vamos. Adelante. Bueno, dos hemisferios, ¿sí? Es importante. Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, que esos hemisferios están, como ven ahí ¿sí? En la foto, ¿sí? Tenemos dos tipos de cisuras que justamente están, por lo general, debajo de cada sutura del cráneo, ¿bien? Y que esas cisuras están justamente, la más importante, la interhemisférica, que es la que está en rojo, cerca del mouse de Steffi, ¿sí? Esa es la cisura interhemisférica, la que divide los hemisferios. Ahora, ¿esos hemisferios están aislados? No, están unidos a través de lo que se denomina el cuerpo calloso, ¿bien? En el cerebro, la sustancia gris se aloja tanto a nivel cortical, es decir, en la corteza del cerebro, digamos, en la parte más externa, vamos a encontrar justamente sustancia gris. En el medio y el cuerpo calloso vamos a encontrar sustancia blanca, y hacia la parte interna y medial vamos a encontrar núcleos, ¿sí? Cerebrales que tienen a su cargo cuestiones vegetativas y, bueno, que tiene que ver con la memoria también. Entonces, las cisuras son los que dividen los distintos hemisferios y las regiones de cada uno de los lóbulos, ¿sí? La de Rolando es la más importante, la de Silvio. Nosotros, si bien no hacemos hincapié en esta cuestión de nombres de las cisuras, es importante saber que existen, ¿no? Bien. No sé, Steffi, si querés comentar algo, porque me estoy aburriendo de hablar. Dale, si querés, sigo yo esta parte, ¿querés? Dale, dale. Perdón, Gen, hay algo del GAE que necesitas ver, por favor. Yo me ocupo de la clase. Dale. Perdón, compartir. Acá pueden ver esto, chicos. Sí, se ve. Sí, por supuesto, los escucho. Viste que en la diapositiva anterior que explicó recién Enrique, me quedó una duda de las cisuras en el anterior. A ver. Viste que dijo que el cuerpo calloso divide en hemisferio derecho e izquierdo. Sí. Y después habló de las cisuras y esa división se refiere a las regiones, digamos, a las subregiones. En realidad son, digamos, son divisiones anatómicas, pero como les decía bien Enrique, no es que porque estén divididas, estoy tratando de encontrar dónde está la del cuerpo, acá, cuerpo calloso, sí, esto de acá. ¿Ven? Sí, pero es digamos, no porque esté dividido por este cuerpo, por las cisuras, significa que este órgano no está conectado entre sí, justamente todo lo contrario. Está sumamente conectado, es una cuestión anatómica nada más, pero no funcional. Si esto está bueno que les quede claro. Si lo único que permite esto es separar el lóbulo izquierdo del lóbulo derecho. Pero bien, nada más. ¿Sí? Pero en cuanto a las diferencias entre la cisura y el cuerpo calloso, ¿cuál sería? Que la cisura es, a ver, déjame encontrar la imagen que estaba recién. Es esa. Fíjense esta, ¿sí? La cisura en realidad es una formación del mismo cerebro, mientras que el cuerpo calloso
es más fibroso. El cuerpo calloso hace referencia a la unificación de los hemisferios y es sustancia blanca, ¿sí? La cisura en realidad es una invaginación. Si yo estaba justo ahí, me tuve que acercar alguna cosa, ahí le continúo. La cisura en realidad es una invaginación propia, ¿sí?, de lo que se denomina las circunvoluciones del cerebro. ¿Vieron que tiene como forma de nube, vamos a decirlo bien feo? ¿Sí? Esa forma de nube que tiene el cerebro es como que entra, justamente, entra y sale. Bueno, ahí es donde se van formando las cisuras, ¿bien? Sí, que es como bien dice Henry, estas circunvalaciones que tiene acá el cerebro, ¿sí? Exacto. Estas son las cisuras. Bien. Bueno, a ver qué falta, Steffi, no sé si falta mucho más. A ver. Lo último en realidad sería lo del cerebelo, si querés decir algo más del cerebelo. No, ya lo hemos conversado. El cerebelo, más que nada, esas dos grandes funciones que tienen que ver con el equilibrio en coordinación con el oído medio y además, otro muy importante que tiene que ver con la generación de los movimientos uniformes y coordinados en cuanto a la motricidad fina. ¿Bien? Que la que podemos perder en ciertas ocasiones, ¿no? Como claro, fármacos o alcohol puede llegar a ocasionar problemas de equilibrio, ¿sí? Por eso la persona que está borracha no puede mantenerse en pie, porque justamente está afectado esa motricidad a la que les hablaba Enrique recién. Bueno, vamos a dejar por acá. No sé si tienen alguna duda, una pregunta. Avísenle a Lorena que habría que ver todavía lo que es médula espinal, ¿sí? Sí, que a Lore le encanta dar médula espinal. No, aparte es importante porque, digamos, tiene un montón de cuestiones interesantes. Una última consulta repesada, la tercera. No, porque está bien. En la parte última que habías dicho, lo de materia gris, en la parte cortical, media y cerebral. Sí, la materia gris está en la parte cortical del cerebro, estamos hablando del cerebro, ¿no? Sí. En la parte cortical, sí, tenés gris. Y además en los núcleos cerebrales, ¿bien? Ah, ahí me faltó, bien. Y después tenés sustancia blanca rodeando todo esto. Claro. Bien, listo, Bien. gracias. Listo. Ahí, no sé, hoy Marce tenía una pregunta referida, no me acuerdo qué era. La entrega del TP. Ah, bien. Las fechas, si la tenía Steffi. Sí, sería para el viernes de la próxima semana. ¿Activé el micrófono? Sí. Sí, Perdón, sí. que a veces no sé si lo tengo bloqueado o no. Viernes de la próxima semana, que sería el viernes 8 de junio. Ah, ese día tenemos parcial de química, ¿no? Ay, perdón. 8 de 5. No cae 8 lunes. de lunes. No, no es viernes eso, ¿eh? Viernes cae El 2. 5. Perdón, estaba mirando. Perdón, viernes 5. Perfecto. Muy bien.